Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto saludarles. Pues el día de hoy nuestro hijo Humber o nuestro pastor Humber no se encuentra porque anda todavía de viaje, pero aquí estamos echándole ganas. Y bueno, ¿qué les parece si ponemos esta plática en manos de Dios para que Dios haga su obra? Él puede preparar nuestros corazones y dice en la Biblia que la palabra de Dios nunca regresa vacía y que cumple el propósito para la cual fue enviada. ¿Quién puede creer esto? Y podemos creer que Dios nos puede llamar, si nosotros disponemos nuestro corazón para que su palabra entre y haga la obra. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar el día de hoy aquí. Señor, tú conoces los corazones y conoces los pensamientos de cada quien, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Queremos levantar nuestro corazón delante de tu presencia. Señor, queremos escuchar tu voz. Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas la obra. Tú conoces, Señor, cada necesidad y cada corazón, Señor, y aquella persona que viene el día de hoy necesitada de ti, necesitada de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú les hables, que nos hables a todos, Señor, y nos muestres qué es lo que tenemos que hacer. Queremos llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto, que es tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual vino a morir por nosotros, se entregó a sí mismo, Señor, para que todo aquel que quiera, Señor, ser tu hijo, quiera hacer tu voluntad, Señor, pueda estar en tu presencia. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy yo quiero tocar un tema que se me hace medio importante y se me hace chistoso que escuché una canción. Yo casi no escucho música popular, la mayor parte del tiempo escucho alabanzas, pero casualmente escuché una canción que se llama Mátalas y a mí se me hizo así como que, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y decía esta canción de hombres que están decepcionados y dolidos por la situación de las mujeres que los han dejado, y decía: mátalas y con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y con dulzuras, con flores, con canciones. Y yo quise ponerle aquí porque no hay persona en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Y yo creo que eso es cierto. Yo creo que la persona que escribió esta canción ha de saber que no hay nada que se resista al amor. Esta persona que escribió esta canción ha de saber que en lugar de pagar mal por mal, pagar bien por mal. Dice la palabra de Dios que el amor lo vence todo. Y lógicamente, yo creo, estaba viendo una serie una vez de Vicente Fernández, y él hablaba que él fue el primero en cantar canciones a favor de las mujeres, en una época machista, en una época donde hablaban siempre en contra del machismo, a favor del machismo, en contra de las mujeres, y dice que él fue el primero en cantar canciones a favor de las mujeres y que los productores pensaban que no se iban a vender, porque lo que se trataba es de reflejar que soy macho, ¿verdad? Y el sombrero y la pistola y el caballo, y decía: tus canciones no se van a vender. Y cuando él empezó a cantar canciones a favor de amarlas y que me dolió que me dejaras y todo ese tipo de cosas, no esperaban el boom que sucedió. Y les voy a decir por qué. Porque la humanidad tiene necesidad de amor. Porque la humanidad tiene necesidad que le demuestren ternura, porque la humanidad tiene necesidad de escuchar un te amo, un te quiero. Y yo creo que ese fue el resultado de aquella fama que empezó a tener. Pero bueno, no se trata de hablar
de Él, se trata de hablar de lo que Jesús hace en nuestras vidas, pero no podemos dejar de reconocer la necesidad de la humanidad. Y tanto hombres como mujeres necesitamos ternura, tanto hombres como mujeres necesitamos escuchar un te amo, un te quiero. Pero ¿qué está pasando ahora? En esta época donde queremos venganza, en esta época en donde si no me quieres, pues tampoco yo te quiero, en esta época donde sentimos constantemente el desprecio, el rechazo. Y yo quiero hablar de un personaje que tenemos en la Biblia, que es José. Yo sé que lo hemos usado muchísimo, pero yo me quiero centrar en unas partes en la historia de José. Y vemos que José era un joven, y nos habla la Biblia cuando empieza a hablar de la historia de José, que él tenía 17 años. Pero que era el 11º de los hijos de Jacob. Y como Jacob lo había tenido con la mujer que él amaba, pues dice que amaba mucho a José. Inclusive le hizo un vestido, una túnica especial. Los hermanos no dejaban de ver que Jacob tenía un amor especial por José. Y esto les invadió a ellos la envidia por esta situación. Y aparte de José, Dios le daba unos sueños y José se los contaba a sus hermanos. Entonces todavía estos sueños hacían que sus hermanos tuvieran más envidia por lo que estaba pasando. Y vemos cómo un día los hermanos de José planean matarlo. Yo no me puedo imaginar el odio hacia una persona a tal grado que quieras matarlo. A veces podemos sentir, pues no sé, coraje o tal vez envidia, pero llegar al grado de querer matar a la persona es porque ya te corroe el coraje, el rencor, el odio hacia una persona al grado de querer matarlo. Y qué esperanzas que se tentara en el corazón porque era de su sangre, porque era hijo de su padre. Yo me puse a meditar esto y dije, qué barbaridad, hasta qué punto odiaban a José todos sus hermanos, porque lo platicaron. Dice en el capítulo 37 del libro de Génesis, si lo pueden poner del 19 al 22 en la Reina Valera, dice que José lo vieron desde lejos. Digo Génesis 37, versos del 19 al 22, si lo podemos tener por favor. Dice que cuando les pongo en el contexto, cuando lo vieron que venía de lejos, dice, y se dijeron el uno al otro, he aquí que viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle a una cisterna y diremos, algunas malas bestias lo devoró y dice, y veremos qué será de sus sueños. Hasta el 22, por favor. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derramen sangre, échenlo en la cisterna que está en el desierto y no pongas una mano sobre él, por librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre. Y aquí vemos nosotros que este fue el plan. Vamos a matarlo, lo echamos a la cisterna y se acabó José y se acabaron sus sueños. Y vemos esta situación. Y a veces uno no se puede imaginar este tipo de cosas. Pero ¿cuántas veces no hay este tipo de pleitos en la familia? Entre hermanos, entre padres a hijos o de hijos a padres. Escucho uno tantas situaciones que no te la puedes creer, dices, esto parece sacado como que de una telenovela. Pero no, las telenovelas las sacan realmente de los casos de la vida real, ¿verdad? Y hay este tipo de situaciones donde a veces no podemos creer
que esto esté pasando y vemos el odio y el coraje hacia las personas. Y aquí uno entendería pues que si José en su momento les hubiera regresado mal por mal, pues tú dices, pues tenía razón, cómo lo trataron, lo que le hicieron. Y pues si ustedes siguen leyendo se van a dar cuenta que pues dijo Rubén, no lo maten, lo echaron a la cisterna, pero luego pasaron unos ismaelitas, dice, y se los vendieron. Vendieron a su hermano, se lo llevaron a otra tierra, o sea, se lo llevaron a Egipto. Ellos cuando llegaron a la casa de su papá, le entregaron la túnica toda llena de sangre porque mataron a un borrego para llenarla de sangre. Le dijeron, mira, encontramos solamente esta túnica ensangrentada, seguramente un animal lo agarró, lo destrozó y esto es todo lo que quedó de tu hijo. Y dice la palabra de Dios que Jacob lloró amargamente y dice que le dolía mucho su corazón por esta situación que pensó que había muerto su hijo. Y se lo llevaron a José a Egipto. Y dice la palabra de Dios que José encontró gracia delante del hombre que lo compró, que se llamaba Potifar. Y Potifar lo puso al frente de su casa. Lo puso como administrador de sus bienes, pero la Biblia también nos dice que José era un hombre, dice que era muy guapo, dice de hermosa presencia, y que la esposa de Potifar le echó el ojo, y dice que nada más andaba buscando quedarse a solas con José, y le decía constantemente, José, acuéstate conmigo, y él le decía que no. Decía, yo no voy a pecar en contra de tu marido, que me ha dado toda la confianza y mucho menos en contra de Dios. Pero la mujer constantemente lo estaba acosando. Y un día planeó la mujer quedarse sola en la casa, sacó a los sirvientes, sacó a todo mundo y le dijo a José, ven a mi recámara, tráeme por favor comida. Y dice que se le echó encima a José. Vemos aquí, y yo me puedo imaginar que no, que sí, que ven y que todo, lo jaloneó a tal grado que le arrancó la ropa. José salió corriendo de la habitación. Ella se quedó con las ropas en la mano y despechada por esta situación empezó a gritar, auxilio, me quieren violar. Lógicamente, ¿a quién le creyó Potifar? A su mujer. Agarraron a José y lo meten a la cárcel. Inocentemente va a dar a la cárcel. Entonces, lo despreciaron sus hermanos, lo odiaban tanto, lo vendieron, llega a una casa, lo acusan de violación, lo meten a la cárcel inocentemente y duró varios años en la cárcel José. Pero dice que la gracia de Dios estaba sobre José. Y José encuentra gracia delante del carcelero, de la persona que cuida ahí a los presos, y dice que le dio toda la confianza a tal grado que él traía las llaves de la cárcel. Si él quería, él se podía escapar, pero no lo hizo. Y dice que Dios le daba la habilidad de interpretar sueños. Y hubo personas que tuvieron sueños ahí dentro de la cárcel y José les interpretó esos sueños y se cumplieron lo que José había dicho. Pasaron varios años y el faraón tiene un sueño y alguno que salió de la cárcel se acordó, oye, en la cárcel hay un hombre que te puede interpretar el sueño. Y lo sacan a José, interpreta el sueño del faraón y dice que el faraón lo pone sobre todo el país, le da poder para que gobierne sobre todo el país. Podemos pensar a lo mejor, no sé, que José podía haber regresado a su pueblo y podía haber regresado a su casa. Pero en una casa donde lo odian, en una casa donde lo quieren matar, pues a lo mejor pensaba, no tiene caso. Y José se quedó en Egipto muchos años, ahí se casó, ahí tuvo hijos
Y la palabra de Dios nos cuenta que José, un día que se cumplió lo que había dicho, lo que había soñado el faraón, y hubo hambre, y de alguna manera llegaron sus hermanos a comprar alimento a Egipto. Y vemos que José hace varias cosas, lógicamente les tenía de confianza, no les tenía confianza y les dice, ustedes vienen como espías. Ellos no lo reconocieron, se había ido un adolescente, ya era todo un hombre casado con hijos, no reconocieron a José y al principio tuvieron desconfianza, José tuvo desconfianza de ellos, pero José siempre supo que fueron sus hermanos. Y ustedes pueden seguir leyendo ahí la historia de José y vemos cómo llega el momento en que José decide perdonar a sus hermanos y revelar que él es José, aquel que ellos una vez vendieron, aquel que una vez ellos quisieron matar. Y a mí me llama la atención mucho en una parte, cuando llegan la primera vez que los mete a la cárcel porque les dijo ustedes son espías, pero dice que 3 días después los sacó, porque dice yo no soy un hombre malo, yo soy un hombre que busca hacer la voluntad de Dios y se arrepiente de haberlos metido a la cárcel y empieza a hacer un plan para revelarse a sus hermanos. Y yo me imagino a José como cualquier persona, que te hicieron daño, que tienes desconfianza, que no puedes confiar, que a lo mejor, como toda persona, quiere vengarse y los mete a la cárcel, pero estando en la cárcel se da cuenta que no es lo correcto, recapacita, a lo mejor escuchó la voz de Dios, la Biblia no nos lo dice, recapacita y lo suelta. Y podemos ver en José la humanidad, o sea, cómo se comporta como cualquier humano, pero también podemos ver cómo José se empieza a comportar como Dios quiere que seamos. Y en ocasiones nosotros no podemos perdonar, porque nosotros sentimos que si perdonamos, legitimamos a la persona que nos está haciendo daño a que nos siga haciendo daño. Porque tenemos un concepto equivocado del perdón. Porque pensamos que es perdonar es ponte de tapete y que te sigan pisoteando. Eso no es el perdón. Y cuando tú perdonas, no le estás dando permiso a la persona que te siga lastimando. El perdón es una decisión. El perdón es decir, no tengo nada en contra de ti. A veces nosotros no otorgamos perdón porque pensamos que si nosotros otorgamos perdón, la persona va a seguir con la misma conducta y nos va a seguir lastimando. Déjame decirte una cosa. Yo tuve un perro que, bueno, ustedes saben que yo quiero mucho a los perros, los que me conocen, y tuve hace muchos años un perro que mi esposo me lo regaló cuando era cachorro, se llamaba Megatón. Y yo quería tanto a mi perro que el día que nos cambiamos a Guadalajara me lo llevé y convivía mucho con él. Pero al pasar de los años el perro empezó a tener una conducta extraña, al grado que cuando yo quería, pues no sé, decirle salte de la casa o vete para allá, el perro quería atacarme. Y la verdad, les confieso, nunca hubiera esperado eso del perro al que yo quería mucho y me dolió mucho y lloré. Dije, ¿cómo es posible que se me eche encima? Pero la siguiente vez quiso atacar a uno de mis hijos, a Omar, el más pequeño. En ese entonces Omar tenía como 2 años. Le gruñó, pues era un pastor alemán, imagínate, un perro grande y un bebé chiquito y no, dije, esto no puede ser así. Entonces lo tuve que sacar de mi casa. Había un entrenador que me lo estaba entrenando y le hablé y le dije, yo no puedo tener a mi perro, ayúdeme a buscar a alguien que lo quiera. Y dijo, no, yo me quedo con él.
y se quedó con mi perro y la verdad me dolió mucho que se lo llevaran, pero no era posible yo mantener a alguien, en este caso al perro, que podría atacarme o que podría dañarme. Y llegó el momento de sacarlo de mi vida. Y a veces hay personas que te están dañando, que te están atacando y no puedes mantenerlas cerca de tu vida por tu propia integridad, por tu propia protección, por tu salud emocional. No sé, estoy hablando a lo mejor un vecino, un amigo, personas que puedes sacar de tu vida, pero hay personas que no puedes sacar de tu vida. No puedes sacar a tu mamá o a tu papá o a tu hijo o a tu hija, tal vez a tu cónyuge o tal vez a tus nietos. Qué triste es que hablemos estos asuntos, pero déjame decirte, sobre todo hablando de nietos, ahorita está la sociedad tan insensible a favor de los ancianos, que vemos ancianos maltratados por sus propios hijos, que vemos ancianos maltratados por sus nietos, que vemos ancianos abandonados. Y a veces no quisiéramos aceptarlo, pero a veces vemos hijos también maltratados por sus padres. O vemos padres maltratados por sus propios hijos. Y en el caso de mi perro, pues yo lo pude sacar fácilmente, era un perro. Pero a las personas a veces no las puedes sacar tan fácilmente o alejarlas, sobre todo cuando son tan cercanas. Si es un amigo, un conocido, un vecino, pues no te juntas con ellos y punto y aparte, ¿verdad? Pero cuando se trata de una persona tan cercana, de una persona que se supone que te debe de amar y es una persona que te está hostigando, que te está dañando, ¿qué podemos hacer con estas personas? Y a veces tenemos que convivir con ellas. ¿Qué te estoy diciendo? A veces hay padres, sobre todo ancianos, que requieren del apoyo de sus hijos y lejos de agradecer que sus hijos están ahí cuidándolos, los agreden, los lastiman. Y a veces los hijos ya no saben qué hacer, porque tiro por viaje, cada vez que voy con mi papá o cada vez que voy con mi mamá, me lastima. Pero no los puedes dejar abandonados. O hay hijos que son tan incisivos con sus padres, que saben qué palabras usar para lastimarlos, que saben cómo hacerlos para herirlos. Y déjenme decirles que es difícil a veces para los padres sacar de su vida a sus hijos. Y a veces dicen, es mi hijo, ¿qué puedo hacer? Yo no lo voy a dejar con hambre, yo no lo voy a dejar a la intemperie. Pero déjame decirte que tenemos que buscar la manera de la convivencia sin que te estén lastimando y sin que tú te pongas como de tapete, y buscar la forma de convivir de una manera correcta. Estoy hablando de tu parte, porque a veces la otra parte no quiere entender. Pero si hay matrimonios que están viviendo esta situación, si los dos quieren hacer la voluntad de Dios, se puede convivir. Yo quisiera el día de hoy que hablar no solamente a matrimonios, no solamente a padres, no solamente a hijos, sino hablarnos a todos nosotros. Pero necesitamos antes que nada perdonar para eliminar el dolor que nos provoca las ofensas. Porque las ofensas nos provocan mucho dolor. Y te digo por qué, porque tú esperarías que esa persona te amara,
Y cuando tú esperas amor y recibes agresión, eres lastimado. Pero una manera de mitigar este dolor es perdonar. Y perdonar, ya te lo dije, no es para que te pongas para que te sigan lastimando. Simple y sencillamente es soltarlo y decir yo te perdono y no te tomo en cuenta lo que estás haciendo, que es lo que hizo Jesús. Y te aseguro que ese dolor se va a mitigar en ti. El perdón es lo que nos retorna a la libertad para comunicar que nos sentimos ofendidos por lo ocurrido. A veces cuando nosotros no hemos perdonado nos hacemos herméticos y no queremos hablar. Y no podemos decir ni siquiera a la persona, ¿sabes qué? Eso que tú me dijiste me lastima. O la forma como tú me estás tratando me está lastimando. Y lo mejor que podemos hacer es eso, no quedarse callado. Decirle, la forma como me hablas me lastima. La forma en como, no sé, aventaste la mochila o me aventaste el dinero sobre la mesa, me está lastimando. Decirlo, pero lo perdonas, no quiere decir que te quedes callado, tienes que decir qué es lo que te lastima, qué es lo que te ofende, hablarlo. Y cuando nosotros perdonamos tenemos esa libertad de poder hablar las cosas. Cuando nos sentimos ofendidos, pero cuando nosotros hemos perdonado, esas palabras las vamos a decir sin odio y sin rencor. Imagínate que tú no perdonas, ¿cómo vas a decir las cosas? ¿Con odio? ¿Con coraje? A lo mejor con la necesidad de ofender a la otra persona. Me la hiciste, me la pagas. Pero cuando nosotros hemos decidido perdonar, tú no vas a hablar con coraje, tú no vas a hablar con rencor. Simple y sencillamente le vas a decir, lo que tú estás haciendo me lastima. Quiero que estés consciente que lo que dices me está hiriendo. Y punto. Ahí te la dejo. Tú sabrás qué haces con esto que yo te estoy diciendo. El perdón va a traer paz a tu corazón y va a aclarar los pensamientos y nos va a ayudar con nuestras emociones. Si yo no perdono, me la voy a pasar dándole vueltas y vueltas y me lastimó y me dijo y me hizo sentir y duro y dale y duro y dale y voy a tener ese rencor. Y déjame decirte una cosa, el cerebro no sabe distinguir cuando tú lo estás viviendo en ese momento o cuando nada más lo estás pensando y se van a generar todas esas sustancias químicas que dañan tu cuerpo. Y vas a tener la gastritis y vas a tener la colitis y te puede doler hasta el corazón y todo eso, porque el cerebro no sabe distinguir que no lo estás viviendo ahorita, pero como lo estás recordando y recordando y recordando, estás dañándote a ti mismo. Necesitamos soltar y necesitamos perdonar, y esto yo te lo quiero decir por tu propio bien. Hay personas que se la pasan llorando y sufriendo años y años y años por la misma situación. Hazlo por ti, perdona, záfate y suelta a esa persona, porque te estás dañando a ti mismo. Y no nada más a ti mismo, te estás llevando entre los pies a los que viven contigo. Porque están viéndote con ese rencor, te están viendo con esa amargura, te están viendo con esa tristeza. Ya párale y suelta y perdona. Si nosotros hablamos afectados en nuestras emociones por lo que sentimos, vamos a tratar de lastimar también a la otra persona. Y este va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces es importante perdonar, porque si nosotros no perdonamos va a aumentar ese dolor. Cada pensamiento, cada vez que lo pienses, es como si lo multiplicaras por 2 y luego lo multiplicas por 3 y luego, por eso la gente llega al nivel del suicidio, porque se está alimentando constantemente de los malos pensamientos y de las cosas que no me quiere, yo no sirvo para nada, no sé,
y me hizo y me dijo, en lugar de decidir en el momento perdonar. Jesús estaba en la cruz, clavado, azotado. Dice la palabra de Dios que no había forma de hombre en él. Todas las películas que tú ves no describen lo deformado que quedó Jesús. Porque en el libro de Isaías dice que no tenía forma de hombre, un pedazo de carne ahí tirado, de cómo quedó. Pero eso no nada más es en lo físico, imagínate en lo emocional. Rechazado. No había, dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda, porque Él vivió lo que tú y yo hemos vivido. Él sintió el rechazo, Él sintió la vergüenza, Él sintió el desamor, Él sintió el desprecio. Pero aparte de todo eso, los golpes, los latigazos, dice que le daban puñetazos. En las películas no vemos los puñetazos. Le pegaban con un palo también. Le arrancaron la barba. Imagínate agarrar la barba y arrancársela pues con todo y piel. Todo eso sufrió Jesús. ¿Y qué crees que hizo en la cruz? Decía, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no se quedó con el rencor. Él no se quedó con el coraje. Él no se quedó con el resentimiento. Él podía ver, dice la Biblia, que él podía ver el final de su camino. Todo esto me está pasando, pero esto no es el final. El final está allá y el final está mejor. Y me puedo ver en la presencia del Padre. Y me puedo ver ahí rodeado de su gloria. Y me puedo ver ahí en un mejor lugar. Y me puedo ver allá con el amor del Padre. Dice la palabra de Dios que aunque tu padre o tu madre te dejaren, con todo esto te recogerá el Señor. En medio de tu sufrimiento, ve más allá, no te quedes clavado en lo que tú estás viviendo en este momento. No te quedes clavado en lo que te están haciendo ahora. Tú puedes ver más allá. Tú tienes un mejor futuro que el que estás viviendo, pero tú necesitas soltar. Tú necesitas perdonar. Es por tu propio bien, no es por el bien de la persona. Dios se va a encargar de esa persona, pero piénsalo por ti. Piensa en lo que estás viviendo. Ya para de llorar, ya para de sufrir. Piensa en lo que tiene el Padre para ti. Lo que estás viviendo hoy, eso no es tu vida. Tu vida está en las promesas de Dios. Tu vida está en lo que Dios tiene preparado para ti. Jesús dijo, yo quiero que ustedes estén donde yo voy a estar. Y si no hubiera un lugar, yo ahorita voy y preparo un lugar para que donde yo voy a estar, ustedes también estén. Yo te digo, ¿qué comparación tiene en tiempo lo que tú estás viviendo hoy a lo que vas a vivir en la eternidad? No tiene comparación. Pero si tú ves más allá de lo que estás viviendo, vas a dejar de sufrir. Si tú ves más allá de lo que está pasando ahora, vas a dejar de llorar. Dice la palabra de Dios, gozaos en el Señor, os digo, es un mandato, gózate. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, por lo que estoy pasando hoy, yo me puedo gozar, porque sé dónde va a estar mi lugar, porque sé que esto un día se va a terminar. Esto no es para siempre, pero mi lugar, mi eternidad está en la presencia del Padre, en un lugar donde me aman, en un lugar donde no me rechazan, en un lugar donde me están esperando, en donde me quieren tener, porque Jesús dijo, yo quiero que ustedes estén donde yo voy a estar. Ahí me quieren tener, ahí me quieren, y eso para mí
No me importa que aquí en la tierra, si mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, mis hijos no me quieren, mis nietos no me quieren, mi esposo no me quiere, tengo un mejor futuro y puedo vivir tranquila con lo que esté viviendo hoy, porque hoy o mañana lo que esté viviendo en esta vida se va a acabar. Y yo quisiera que tú decidieras el día de hoy terminar con este sufrimiento. Dice Isaías capítulo 43, versos 18 y 19: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Son las promesas de Dios. No te acuerdes ya de lo que te hicieron ayer, mucho menos de lo que pasó hace tiempo. Piensa, dice, yo traigo cosas nuevas. Si tú no te desatoras del pasado, no vas a poder gozar de las cosas nuevas que Dios tiene para ti. Desatórate del pasado, suelta tu pasado, déjalo atrás y piensa en lo que Dios tiene para ti aquí también en esta tierra, no nada más hasta que te mueras. En esta tierra, si tú sueltas el pasado, vas a tener cosas nuevas. Pero si quieres vivir atorado en el pasado, pues déjame decirte que no vas a hacer mucho. Necesitas soltarte del pasado. Al perdonar, nosotros estamos reconociendo que fuimos heridos, pero también debemos entender que la otra persona no es perfecta. ¿Y sabes por qué te está hiriendo? Por su imperfección. Y Dios tiene compasión de mí, pero Dios también tiene compasión de la otra persona. Y tú necesitas soltársela y dejársela a Dios, que Dios se haga cargo. No es tu decisión lo que vas a hacer con esa persona. Tú no vas a poder hacer nada. Dios se va a encargar de la otra persona, pero tú suéltala, déjala. Dice Colosenses capítulo 3, versos 12 y 14: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra de otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Es que fue muy duro lo que me hicieron, es que tú no supiste cómo me dolió, es que ¿sabes qué? Creo que en este planeta no ha pisado alguien que haya sufrido más que Jesús, y Él pudo perdonar, y Él es 100% hombre, y como hombre lo pudo hacer. Y yo creo que tú y yo sí lo decidimos, porque el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. Y si tú decides, vas a poder perdonar, te hayan hecho lo que te hayan hecho. Es por tu bien, ya te lo dije, es por tu beneficio. Perdonar. Al perdonar reconocemos que estamos heridos, pero también debemos entender eso. Entonces nos debemos de vestir con esa forma que nos está enseñando Jesús. Y para vestirte tienes que quitarte lo que traes puesto, que no es lo correcto. Despójate, dice Romanos, del hombre viejo que nos asedia y que nos hace querer regresar hasta a nuestra antigua naturaleza, y vístete del nuevo hombre según Jesucristo. Es importante que entendamos que no paguemos mal por mal. Dice Romanos 12 del 17 al 18: no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto de ti dependa, estad en paz con todos.
necesitamos soltar. Necesitamos decirle: Señor, yo quiero estar en paz. Porque vivir con esa desesperación de no ser amado, con esa angustia de haber sido rechazado, eso no es tener paz. Necesitas dormir tranquilo, necesitas descansar, necesitas dejar de pensar en todo lo que te hicieron, dejar el pasado atrás y ver hacia adelante. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pon tus ojos en Él y vas a poder perdonar. Si tú quieres el día de hoy perdonar, soltar por completo a cualquier persona que te haya hecho daño, que te haya lastimado, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú viniste a este mundo a enseñarnos a vivir de una manera diferente, pero sobre todo a enseñarnos que sí se puede, que no podemos ir por este mundo pagando mal por mal, pero tampoco podemos ir por este mundo cargando el dolor y el sufrimiento del desprecio, porque cuando lo cargamos es porque no hemos soltado, porque no hemos decidido perdonar a esa persona. Señor, hoy decidimos soltar y perdonar, y tú di el nombre de la persona a la cual no había soltado. Y yo decido perdonar a fulano de tal, lo suelto, lo dejo ir y declaro en el nombre de Jesús que soy libre. Yo declaro en el nombre de Jesús que suelto toda carga que se me hacía pesada poder llevar en este tiempo. Ahora soy libre y quiero poner mis ojos en Jesús, poner mis ojos en lo que Dios tiene por delante, poner mis ojos en lo que Dios ha preparado para mí. Dice la palabra de Dios que Dios tiene cosas preparadas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Yo quiero poner mis ojos ahí, lo que tú tienes para mí, porque tú eres un Padre bueno, porque la palabra de Dios dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahí es donde yo quiero poner mis ojos. Oh, mi Dios, quiero amarte con todo mi ser, porque quiero ser como tú, Jesús. Quiero ser como tú, poder soltar fácilmente y poder gozarme en tu presencia. Ese es el motivo más grande de gozo que yo puedo tener en esta vida, que tú me amas, que tú entregaste tu vida por mí y que voy a estar por la eternidad contigo. Ese es el mayor gozo, Padre. Pero este día quiero dejar mi carga a tus pies. Tú dijiste: vengan a mí todos los cansados